Bienvenidos a un nuevo video de Brain Tips. El tema de hoy, hipocampo. Nuestro tutor de proyecto, Dr. Giovanni Cañar Lascano. Autores: Jorge Enrique Espinosa Franco, Noemí Valentina Pérez Muñoz, Juan Diego Cedeño Guayara, Adonis Alexander González Bajaña y quien les habla, Freilani Jiménez Hidalgo Silva. Embriología del hipocampo. Hipocampo. El hipocampo deriva de la región medial del telencéfalo. Este forma parte del sistema límbico y tiene un papel muy importante en la adquisición del aprendizaje espacial y la memoria. Origen embrionario. En la mitad del segundo mes se está formando la parte basal del hemisferio cerebral. Después de que la pared hemisférica forma el plexo coroideo, este debería estar formando el techo del hemisferio. Pero se introduce al ventrículo lateral sobre la fisura coroidea y este se engrosa para crear al hipocampo. Histología del hipocampo. Estructura microscópica del hipocampo. El hipocampo está localizado en la parte medial del lóbulo temporal del cerebro. La corteza hipocámpica. La corteza hipocámpica se va a dividir en tres capas principales, las cuales son la capa molecular, la capa piramidal y la capa polimórfica. También hay que destacar la presencia del alveus, que como vemos en este corte, se va a situar en la periferia de la corteza hipocámpica. Ahora procederé a describir las características microscópicas fundamentales de cada una de las capas principales de la corteza hipocámpica. La capa molecular. La capa molecular de la corteza hipocámpica va a estar constituida por la presencia de abundantes axones y dendritas. Esta capa se encuentra localizada en el centro de la formación hipocámpica, alrededor del surco hipocámpico, siendo la capa molecular la más interna. En este corte teñido con la tinción de MAP2, proteína asociada a microtúbulos, podemos denotar claramente la presencia de la capa molecular. La capa piramidal. Esta estará formada por neuronas de gran tamaño, muchas de forma piramidal, las cuales corresponden a las células principales del hipocampo. Se encuentra localizada en la parte medial de la corteza hipocámpica. Esta capa teñida de la tinción MAP2 nos permite visualizar de mejor manera la presencia de las células piramidales. La capa polimórfica o estrato oriens estará localizada por debajo del alveus, el cual se encuentra en la superficie que delimita con el lumen ventricular y estará formada por axones de las células piramidales. La capa polimórfica, a su vez, estará constituida principalmente por axones, dendritas e interneuronas. Regiones del hipocampo. El hipocampo se divide morfofuncionalmente en 4 regiones principales denominadas como cuernos de Amón, los cuales se representan como CA1, CA2, CA3 y CA4. A continuación procederé a describir las características microscópicas principales de cada una de las divisiones hipocámpicas. CA1. Está formado por neuronas piramidales en una disposición irradiada y relativamente suelta en comparación con el siguiente sector del hipocampo, es decir, CA2. También hay que mencionar que los axones estarán orientados hacia la convexidad de la curvatura y terminarán reuniéndose en el alveus. En este corte de la sección CA1 del hipocampo teñido con hematoxina y eosina, observamos la disposición de las neuronas triangulares de la capa piramidal, que éstas se orientan de forma paralela e irradiada. Esta orientación varía según la región del hipocampo examinada. CA2. El sector CA2 del hipocampo se encuentra ubicado medialmente a CA1. Se distingue por la agrupación más compacta de neuronas piramidales.
las cuales se conserva la orientación radial ya examinada en CA1. En este corte podremos observar la disposición más compacta de las neuronas piramidales con respecto al corte mostrado anteriormente, conservando de igual manera la disposición en paralelo. CA3. El sector CA3 será el más medial con respecto a la corteza hipocampal. Las neuronas piramidales con disposición radial describirán una curvatura hacia abajo en dirección a la transición con el sector CA4, el cual estará delimitado por el giro irregular o dentado. Las células piramidales tendrán una disposición similar a CA2, pero se encontrarán inclinadas hacia abajo y hacia la izquierda. Esto se debe porque se direccionan a la transición con CA4. CA4 o giro dentado. La sección CA4 albergará grandes neuronas de contorno variable, triangular, ovoide o multipolar, sin orientación definida. En cuanto al giro irregular, este estará constituido por células granulares pequeñas, siendo neuronas densamente agrupadas, que se asemeja a un corral el que delimita el sector CA4. La capa más prominente de la sección CA4 es la capa granulosa, como podemos ver en la imagen, formada por los cuerpos celulares de las neuronas granuladas, las cuales forman el límite de CA4 de manera de un corral. Anatomía del hipocampo. A finales del siglo XVI, el anatomista Giulio Cesare Arancio expuso una estructura contorneada en el piso del cuerno temporal del ventrículo lateral, a la que denominó hipocampo por su semejanza con un caballito de mar en el corte coronal. Un siglo después se utilizó el término pes hippocampus para describir la misma estructura. 2 siglos más tarde, los anatomistas la relacionaron con un cuerno de cornero, o los cuernos de la deidad egipcia antigua Amón, que tenía la cabeza de carnero, y de allí el nombre de cuerno o asta de Amón. Localización. El hipocampo es una elevación curva de sustancia gris que mide 4 centímetros antero-posterior. Cuando el cerebro humano se ha desarrollado completamente se desplaza inferior y medial, de modo que está oculto debajo de la circunvolución hipocampal y se enrolla hacia adentro, lo cual explica la forma de su estructura. Se extiende a través de todo el piso de la asta inferior del ventrículo lateral y se continúa con el formix por debajo del esplenio del cuerpo calloso. Su extremo anterior se expande para formar el pie del hipocampo. El hipocampo termina en su porción posterior por medio del esplenio del cuerpo calloso. El hipocampo está formado por un pliegue de la parte inferomedial del lóbulo temporal en el ventrículo lateral a lo largo de la línea de la fisura coroidea. La superficie ventricular convexa está cubierta por epéndimo, por debajo del cual se encuentra una fina capa de sustancia blanca denominada alveolo, como podemos ver en la imagen. El alveolo consiste de fibras nerviosas originadas en el hipocampo y que convergen medialmente para formar un haz denominado fimbria. La fimbria continúa con el pilar del formix. El hipocampo recibe señales de muchas partes de la neocorteza, en especial de la temporal. Estas áreas corticales envían proyecciones a la corteza entorreal, dentro de la circunvolución del hipocampo. Desde la corteza entorreal, las acciones se proyectan a la circunvolución dentada y al hipocampo. Estos axones discurren por la vía perforante y las vías alveares, hasta llegar a la circunvolución dentada y al hipocampo. Funciones. Hay algunos datos que indican que el hipocampo participa en la conversión de la memoria reciente en memoria a largo plazo. Una lesión del hipocampo origina que el sujeto sea incapaz de almacenar la memoria a largo plazo. No se afecta la memoria de los episodios del pasado remoto que tuvieron lugar antes del desarrollo de la lesión. Esta afección se denomina amnesia anterógrada.
Es interesante destacar que una lesión del cuerpo amigdalino y del hipocampo produce una mayor pérdida de memoria que una lesión producida en cualquiera de ambas estructuras por separado. Los filósofos y los científicos que estudian el comportamiento reconocen diferentes tipos de memoria a largo plazo que se producen de maneras distintas en el cerebro. Primero tenemos la memoria declarativa o explícita. Es el conocimiento y el recuerdo de hechos o acontecimientos que pueden traerse a la memoria conscientemente. La adquisición de un ítem en la memoria declarativa tiene lugar típicamente en solo una ocasión. Inicialmente, cada hecho o acontecimiento se guarda en la memoria a corto plazo. Puede olvidarse durante la hora siguiente, pero si no se olvida, se traslada al almacén de largo plazo. Si los recuerdos declarativos no se van recuperando de vez en cuando, se necesitará un esfuerzo mental para traerlos a la memoria o se olvidarán. Luego tenemos la memoria procedimental, procesal o implícita. Es para habilidades aprendidas, como tareas motoras que se realizan con regularidad y habilidades mentales como usar el vocabulario y las reglas gramaticales comunes del lenguaje. El aprendizaje se realiza de manera gradual y la evocación se mejora con la repetición y la práctica. Las funciones de la formación hipocámpica mejor conocidas son la repetición de la información en la memoria a corto plazo y su transferencia a la memoria declarativa a largo plazo. El hipocampo se divide en dos, el hipocampo dorsal o indusium griseum y el hipocampo ventral. El hipocampo dorsal nace a nivel del área subcallosa o circunvolución subcallosa, recubre al cuerpo calloso y después de abandonarlo frente al esplenio se continúa con la circunvolución fasciolar. Cinta grisácea que a su vez se continúa con la circunvolución dentada del hipocampo ventral. Luego tenemos al hipocampo ventral, el cual tiene un desarrollo mucho más importante. Su relieve en la cavidad del ventrículo lateral representa el enrollamiento del arquicórbex en hipocampo. Esta está bordeado por la circunvolución dentada. El hipocampo ventral y el hipocampo dorsal están unidos anteriormente por un fascículo denominado cintilla del uncus en la porción temporal y estría diagonal, banda diagonal o cintilla diagonal cuando rodea la sustancia perforada anterior. Del mismo modo que el hipocampo dorsal entra con relación con la estría olfatoria medial, cuando contacta con el área subcallosa, el hipocampo ventral se pone en relación con el paleocórbex del lóbulo olfatorio a nivel de una zona de transición de la circunvolución parahipocampal denominada subículo, que más adelante hablaremos de ella. A falta de más amplia información, el hipocampo dorsal no parece desempeñar un papel bien definido en el funcionamiento general del arquicórbex. Por el contrario, el hipocampo ventral y sus vías se encuentran siempre bien desarrolladas. Conexiones aferentes. La formación hipocámpica posee 4 fuentes principales de fibras aferentes: la corteza cerebral, el área septal, el hipocampo contralateral y diversos núcleos de la formación reticular del tronco encefálico. El contingente de fibras más grandes proviene del área entorreal. Estas fibras se dirigen del hipocampo por 2 rutas. Los axones de la vía perforante procedentes del área entorreal cruzan del subículo, atraviesan la fase del surco hipocámpico y finalizan en la circunvolución dentada. La vía del alveus o vía alvear atraviesa la sustancia blanca subcortical y el alveus y finaliza en el hipocampo. El área entorreal forma parte del área olfatoria primaria y también recibe fibras de asociación procedentes del neocórbex del lóbulo temporal, que a su vez se comunica con amplias áreas del neocórbex, incluidas las áreas sensitivas de asociación. A través de estas conexiones
como también a través de otras en las que participa la corteza parahipocámpica en general, la vía perforante y la vía del alveus mantienen la formación del hipocampo informada sobre todas las sensaciones y sobre las actividades superiores del cerebro. Las fibras aferentes de la formación hipocámpica también se encuentran en el fórnix y en la fimbre. Provienen de la formación hipocámpica contralateral, como también del área septal y de los núcleos colinérgicos basales del prosencéfalo de la sustancia innominada, estrechamente relacionados con ella. Las fibras comisurales cruzan la línea media a nivel de la comisura del hipocampo. Otras fibras aferentes hipocámpicas del fórnix proceden de diversos núcleos del tálamo y del hipotálamo, del área tegmental ventral, del locus caeruleus y de los núcleos serotoninérgicos del RAFE. Conexiones eferentes. Las conexiones eferentes son las conexiones a través de las cuales la formación hipocámpica recibe información del área entorreal y el neocórtex. Recorren paralelas a conexiones que proporcionan una vía de expansión de la actividad desde la formación hipocámpica a las áreas corticales y también a proyecciones descendientes que se dirigen al diencéfalo y al tronco encefálico. El fórnix humano contiene más de 1 millón de axones mielínicos, la mayoría de los cuales se ha originado en el subículo. El resto de los axones se ha originado en el hipocampo o son eferencias de la formación hipocámpica. En su camino hacia la fimbria, las fibras eferentes atraviesan primero el alveus en la superficie ventricular del hipocampo. La fimbria se continúa como el pilar del fórnix, que empieza en el límite posterior del hipocampo, por debajo del esplenio del cuerpo calloso. El pilar se curva alrededor del extremo posterior del tálamo y se une a su pareja para formar el cuerpo del fórnix, debajo del cuerpo calloso. Aquí la comisura dorsal del hipocampo, que está pegada a la superficie ventral del esplenio del cuerpo calloso, transporta fibras desde la circunvolución parahipocámpica de un hemisferio hasta la formación hipocámpica del hemisferio opuesto. Por encima del tercer ventrículo, el cuerpo del fórnix se separa en columnas, cada una de las cuales se curva ventricularmente por delante del agujero interventricular. Aquí la comisura anterior pasa inmediatamente por delante de la columna del fórnix. Algunas fibras se separan de la columna justo por encima de la comisura anterior. Estas constituyen la porción precomisural del fórnix. Se distribuyen por el área septal, la parte anterior del hipotálamo y la sustancia innominada. La rama de la columna del fórnix, que se encuentra detrás de la comisura anterior, es más grande. Origina algunas fibras que finalizan en el núcleo lateral dorsal del tálamo y luego continúa a través del hipotálamo, donde la mayor parte de los axones finalizan en el cuerpo mamilar. El cuerpo mamilar se proyecta hacia los núcleos anteriores del tálamo a través del fascículo mamilotalámico. Los núcleos anteriores y lateral dorsal del tálamo se comunican recíprocamente con la circunvolución del cíngulo mediante las fibras que viajan alrededor de la parte lateral del ventrículo lateral. La circunvolución del cíngulo también se comunica recíprocamente con la circunvolución parahipocámpica a través del cíngulo, un haz de asociación prominente del lóbulo límbico. El extremo anterior de la circunvolución del cíngulo y el surco del cíngulo se conectan mediante fibras de asociación con la mayor parte de la corteza de los lóbulos frontal y temporal. Y en esta área también hay una región motora. La actividad se incrementa en la corteza anterior del cíngulo cuando se anticipa un movimiento o una tarea puramente cognitiva. Y también en asociación con el dolor y con otras experiencias emocionales desagradables. En esta imagen podemos apreciar el resumen general de las conexiones aferentes y eferentes del hipocampo.
Circuito de Papez. Como se indicó antes, los axones eferentes del hipocampo viajan por el fornix y hacen sinapsis con neuronas en los cuerpos mamilares. Estas neuronas envían proyecciones axonales dentro del tracto mamilotalámico, al tálamo anterior. A su vez, el tálamo anterior envía proyecciones a la circunvolución cingulada, que continúa un haz de fibras mielinizadas, el cíngulo, que se curva alrededor del cuerpo calloso hasta alcanzar la circunvolución del hipocampo. Así es como se forma este circuito. Tenemos primero la circunvolución del hipocampo, el hipocampo, los cuerpos mamilares, los núcleos del tálamo anterior, la circunvolución cingulada y la circunvolución del hipocampo. Este circuito, denominado circuito de Papez, es denominado así por el anatomista que lo definió. Enlaza la corteza cerebral con el hipotálamo. El circuito proporciona un sustrato anatómico para la convergencia entre las actividades corticales, o sea, cognitivas, y la experiencia y expresión de emociones. Varias estructuras corticales alimentan al circuito de Papez o forman parte de él. La circunvolución subcallosa es la porción de sustancia gris que cubre la cara inferior del pico del cuerpo calloso. Continúa en sentido posterior como la circunvolución cingulada y la circunvolución del hipocampo. En el área de la rodilla del cuerpo calloso, la circunvolución subcallosa también contiene fibras que cursan dentro de la circunvolución supracallosa. La circunvolución supracallosa es una delgada capa de sustancia gris que se extiende desde la circunvolución subcallosa y cubre la superficie superior del cuerpo calloso. Las estrías longitudinales, mediales y laterales son delicadas hebras longitudinales que se extienden siguiendo la superficie superior del cuerpo calloso hacia y desde la formación del hipocampo. Circuito entorrinal hipocámpico. Los componentes de mayor tamaño del sistema límbico contienen un anillo de neuronas interconectadas, el circuito de Papez. Como ya lo mencioné, se lo llama así por su autor, que en 1937 postuló que estas partes del cerebro constituyen un mecanismo armónico que puede elaborar funciones emocionales básicas y participar además en la expresión emocional. Actualmente se cree que estas funciones están más asociadas con la amígdala que con el hipocampo. La secuencia de componentes del circuito de Papez, con los nombres de los fascículos fibrosos en cursiva, es la siguiente. El área entorreal de la circunvolución parahipocámpica, la vía perforante y la vía del alveus, la formación hipocámpica, la fimbria y el fornix, cuerpo mamilar, el fascículo mamilotalámico, núcleos anteriores del tálamo, cápsula interna, circunvolución del cíngulo, área entorreal. Los impulsos que llegan al circuito de Papez proceden del neocórtex, el tálamo, el área septal, los núcleos de Raphe, el área tegmental y los núcleos catecolinérgicos de la formación reticular. Las fibras de salida no solo se dirigen en parte al neocórtex, también hay regiones de la formación reticular que están extensamente conectadas con numerosas partes del sistema nervioso central. La vía descendente más grande es el fascículo mamilotegmental, que está formado por ramas colaterales de los axones del fascículo mamilotalámico. Estas fibras descendentes finalizan en los núcleos del Raphe de la formación reticular del mesencéfalo. Cuando pensamos que el circuito de Papez, con sus salidas y entradas, es importante recordar que también existen circuitos nerviosos en forma de anillos dentro de la propia formación hipocámpica. Relaciones del hipocampo. Giro dentado. Al igual que el hipocampo, el giro dentado es una estructura compuesta de tres capas, molecular, granulosa y polimórfica. La capa molecular se continúa con la del hipocampo.
La capa granulosa se integra con células granulosas pequeñas empacadas de manera densa y cuyos axones forman el sistema de fibras musgosas que enlaza el giro dentado y el hipocampo. Las células de la capa polimórfica son variadas e incluyen las piramidales y en canasta. A diferencia del hipocampo, la deferencia del giro dentado no sale de la formación hipocámpica. El subículo. Del mismo modo que el hipocampo y que el giro dentado, el subículo se conforma de tres capas: molecular, piramidal y polimórfica. Esta última se origina en la corteza entorreal adyacente. Los axones de las neuronas piramidales del subículo constituyen, a la diferencia de la formación hipocámpica, igual que los axones del hipocampo. Fornix. El fornix es una continuación directa de la fimbria que recibe axones del súbilo y el hipocampo. El pilar del fornix se une a su homólogo para formar el tronco. Anteriormente, las columnas del fornix se dividen en fibras precomisurales que entran en el área septal y fibras postcomisurales que entran en la porción anterior del hipotálamo, los cuerpos mamilares y el fascículo medial del telencéfalo. Enfermedades relacionadas con el hipocampo. Primera enfermedad: envejecimiento. Las afecciones relacionadas con el envejecimiento, como la enfermedad de Alzheimer, donde la disrupción del hipocampo es uno de los signos más tempranos, tienen un impacto severo en muchos tipos de cognición, pero incluso un envejecimiento normal y saludable está asociado con el declive gradual de algunos tipos de memoria, incluyendo la memoria episódica y la memoria de trabajo. Puesto que se piensa que el hipocampo desempeña un papel central en la memoria, existe un interés considerable en verificar la posibilidad de que los declives asociados a la edad puedan estar producidos por el deterioro de este. Luego tenemos el estrés. El hipocampo contiene altos niveles de receptores de los mineralocorticoides, lo que lo hace más vulnerable al estrés biológico a largo plazo que otras áreas cerebrales. Los esteroides relacionados con el estrés afectan al hipocampo al menos de tres modos. Primero, reduciendo la excitabilidad de algunas neuronas del hipocampo. Segundo, inhibiendo la génesis de nuevas neuronas en la circunvolución dentada. Y tercero, produciendo la atrofia de las dendritas de las células piramidales de la región CA3. Existen pruebas de que los humanos que han experimentado estrés traumático severo y a largo plazo, por ejemplo los sobrevivientes del Holocausto, muestran atrofia del hipocampo en mayor medida que otras áreas del cerebro. Estos efectos se observan en el trastorno por estrés postraumático y pueden contribuir a la atrofia del hipocampo que se observa en la esquizofrenia y en la depresión mayor. Luego tenemos la epilepsia. El hipocampo es con frecuencia el foco de los ataques epilépticos. La esclerosis del hipocampo es el tipo más comúnmente visible de daño tisular en la epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, aún no está claro si la epilepsia está producida por anormalidades en el hipocampo o si bien este está dañado por efectos acumulados de ataques. En condiciones experimentales donde los ataques repetitivos son inducidos artificialmente en animales, el daño en el hipocampo es uno de los resultados frecuentes. Esto puede ser consecuencia de que el hipocampo es una de las partes más eléctricamente excitables del cerebro. También puede estar relacionado con el hecho de que el hipocampo es una de las pocas regiones del cerebro donde la neurogénesis continúa produciéndose a lo largo de la vida. La cuarta y última enfermedad, la esquizofrenia. No se comprenden bien las causas de la esquizofrenia, pero se han publicado numerosas anormalidades en la estructura cerebral. Las alteraciones más ampliamente estudiadas implican la corteza cerebral, pero también se han descrito efectos sobre el hipocampo. Muchos estudios han encontrado reducciones en el tamaño del hipocampo, que en sujetos que tienen
esquizofrenia. Los cambios probablemente tienen lugar por una alteración del desarrollo más que por un daño tisular, y aparecen incluso en sujetos que nunca han sido medicados. Para finalizar, les presentamos un organigrama en el cual podrán encontrar puntos claves de cada uno de los ámbitos y cosas que hemos dicho en todo nuestro video. Espero les sea de mucha ayuda. Nuestras referencias bibliográficas: Landman, Embriología Médica; Barr, El Sistema Nervioso Humano; Neuroanatomía Clínica, Neuroanatomía Funcional, Neuroanatomía Clínica y Neurociencia. Y bueno, si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal de Brain Tips para obtener más videos y contenido como este, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video.